Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar análisis de regresión, que es el último tema del curso de diseño y análisis de experimentos. Entonces vamos a comenzar con la revisión de estas diapositivas. ¿Qué es el análisis de regresión? Tiene como objetivo modelar en forma matemática el comportamiento de una variable de respuesta en función de uno o más variables independientes que son los factores. Por ejemplo, si suponemos que el rendimiento de un proceso químico está relacionado con la temperatura de operación, podemos, mediante un modelo matemático, describir la relación de estas dos variables. Entonces, este modelo puede usarse para propósitos de predicción, optimización o control. Es muy similar a lo que hemos estado viniendo haciendo cada vez que hacíamos el análisis de varianza, pero nos indicaba una ecuación de la recta. Eso es análisis de regresión, cuando a través de una medición de dos variables se puede obtener una ecuación para predecir u optimizar o controlar en el futuro cierto proceso que tiene esos factores o variables. Para estimar los parámetros de un modelo de regresión, son necesarios los datos que pueden obtenerse de experimentos planeados, de observaciones de fenómenos no controlados o de registros históricos, que es lo que han estado realizando ustedes a lo largo de su proyecto. Muy bien, hay tres tipos de regresión. La regresión lineal simple, que estima parámetros a través de pruebas de hipótesis, coeficientes de calidad del ajuste y estimación y predicción, como lo que hemos venido haciendo. Lo mismo o algo muy similar, la regresión lineal múltiple, que la diferencia con la regresión lineal simple es que utiliza más variables, más de una X, y otros tipos de regresión como lo son las polinomial y otros modelos de regresión simple que no revisaremos, entonces solo vamos a ver simple y múltiple. Bien, vamos a tener dos variables X y Y, suponiendo que se quiere explicar el comportamiento de Y en base a X, es decir, Y depende de X. Para eso necesitamos medir puntos X, Y, a los que le vamos a llamar variable dependiente a Y, porque va a depender de X, está en función de X, y la variable independiente a la variable X. También hay que recordar algunos sinónimos con los que podemos encontrar el nombre de variable independiente. La variable independiente también se le llama variable regresora o predictora. La variable dependiente o Y también se le llama pues la variable de respuesta, que es la que habíamos revisado durante todos estos temas de diseño de experimentos. Bueno, vamos a tener una ecuación que es la que aparece aquí, viéndola de forma estadística, porque partimos de la función matemática de la ecuación de la línea recta, pero de forma estadística podemos ver que se vuelve Y igual a beta sub 0, que es el parámetro poblacional de la intersección cuando hablamos de un modelo de ecuación de línea recta, beta sub 1, que le vamos a llamar la pendiente, y X. X, que va a ser el valor de X observado cuando tenemos esa experimentación de X, y el valor Y, más el error de estimación. Esto lo habíamos platicado mucho en clase sobre la ecuación de la recta, de donde salían los residuales, que es este error de estimación. Aquí nos dice que E es el error aleatorio con media cero y varianza sigma cuadrada. Bueno, el supuesto es que no tenemos error, entonces podríamos partir de ahí. Sin embargo, sí observamos el error de estimación a través de los residuales. Pero hay que recordar esta ecuación porque ahora lo que vamos a tener es la obtención de los parámetros poblacionales a través de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, o estos valores aquí muestrales sería beta sub 0 gorrito y beta 1 gorrito como valor de la muestra. Entonces, vamos a saltarnos un poquito de esto y quiero que vayamos a ver la metodología. Tiene como objetivo obtener una ecuación de un conjunto de puntos, de tal forma que esa ecuación sea lo más cercana a todos esos puntos. Y la ecuación es como la observan aquí, si hablamos de la ecuación poblacional, ¿sale?
que puede verse como el valor medio de y respecto a una x, que es beta 0 más beta 1x. Pero si hablamos del error, que sería lo conveniente, es y igual a beta 0 más beta 1x más el error. Y aquí es donde empiezan las ecuaciones que ustedes deben de tener en su formulario sobre la obtención de los parámetros, más bien los estimadores de la muestra. Por eso tienen un gorrito. Quiere decir que vamos a estimar la pendiente muestral y la intersección muestral. Por eso tenemos que hacer otra vez un método de mínimos cuadrados, que son los que aparecen aquí, zxy, zxx, y y barra, que sería el promedio de los valores de y observados, menos el valor que obtuvimos anteriormente de la pendiente, pendiente gorrito, por x barra, que sería el promedio de los valores observados en x. Y entonces es como podemos obtener la recta estimada. La recta que nos da Minita es precisamente una estimación sobre la muestra. Podríamos calcular nada más los parámetros poblacionales beta sub 0 y beta sub 1 de esta ecuación únicamente por prueba de hipótesis y por intervalo de confianza, como lo hemos visto siempre. El coeficiente de determinación va a ser un valor muy importante que ahorita vamos a identificar, pero recuérdenlo, en este caso solamente la regresión lineal simple, el coeficiente de determinación que se llama r cuadrada, que su símbolo es tal cual así, r cuadrada mayúscula, va a ser igual al coeficiente de correlación r minúscula al cuadrado. ¿Sale? Para que lo tengan bien pendiente. Todas estas fórmulas son las que deben de tener en su formulario y vamos a hacer, y esa parte de su autoestudio. Aquí hay algo importante. Aquí vienen las fórmulas del coeficiente de correlación, que es r minúscula, y el de determinación, que es r cuadrada mayúscula. Y nos dice, el coeficiente de determinación r cuadrada mayúscula mide la proporción de la variabilidad de los datos y, que es explicado por el modelo de regresión. Lo que vamos a querer en este sentido es que nuestra r cuadrada mayúscula sea muy cercana a 1, y cuando más cercana sea a 1 va a significar que los datos observados, los pares de datos observados x1, y1, bueno, pues no van a ser tan variables y pueden ser descritos a través de una ecuación de una línea recta. Entonces va a haber un buen coeficiente de determinación siempre que se acerca a 1. El coeficiente de correlación, por su parte, mide la intensidad de la relación lineal entre las variables, y este coeficiente va a ir de menos 1 hasta 1. Menos 1 significará que la pendiente será negativa y la correlación es inversamente proporcional o una correlación negativa, es decir, si aumenta la variable x, disminuye la variable y. Esa sería una correlación negativa. Una correlación positiva sería con un índice de correlación positivo y significaría que se aumenta la variable x, aumenta la variable y. Eso es lo que va a medir qué tanta buena relación existe y si es una correlación positiva o negativa. Vamos a ir al ejercicio para poder iniciar y entender un poquito más de este análisis de regresión. Ejemplo 1.1. Se sospecha de un proceso químico con una relación lineal entre la temperatura y el porcentaje de impureza. Queremos saber, y nuestra hipótesis sería, ¿hay relación lineal o no hay relación lineal en este proceso químico? Entonces lo que quiero que hagan es que vayan a su Blackboard y en documentos del curso lo que van a hacer es bajar, irse a análisis de regresión y van a bajar el ejercicio de análisis de regresión. Por favor, les voy a poner los ejercicios resueltos, pero es importante que ustedes hagan este ejercicio guiado antes. Bueno, entonces vamos a abrirlo y entonces vamos a tener aquí el ejercicio 1.21 y vamos a empezar diciendo cuál es el proceso. El proceso me dice que es un proceso químico y que tenemos dos variables. Vamos a poner que la variable de respuesta o dependiente, recuerden que también se llama dependiente, es también llamada y, es el porcentaje de impureza, y la variable regresora
independiente o predictora llamada X va a ser la temperatura en grados centígrados. Entonces creemos que este proceso químico depende precisamente de estas variables, de la variable X y Y. Sin embargo, pensamos y queremos comprobar que la variable porcentaje de impureza depende de la temperatura. Puede ser que a mayor temperatura, menor porcentaje de impureza, que sería una correlación, como decíamos, inversamente proporcional, o puede ser que a mayor temperatura, mayor porcentaje de impureza, que es una relación proporcional o con correlación positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es tener estos datos. Aquí tenemos todo este ejercicio para hacer una suma de cuadrados, sin embargo, vamos a irnos directamente. Van a seleccionar los datos y se van a ir a la hoja de trabajo y vamos a darle estadística, regresión, regresión. Y le vamos a decir ajuste al modelo de regresión. Entonces lo que vamos a hacer es poner la variable de respuesta, que es Y. Y luego nos dice cuáles son tus variables continuas predictoras. Entonces en este caso la temperatura quedamos que también se le llama predictor. Se le llaman continuas estas variables porque son continuas, pero podrían ser categóricas, a que se refieren a todas aquellas que pueden ser cualitativas. Esas se pondrían de este lado. Iríamos a opciones, cambiaríamos el nivel de confianza a que quisiéramos, ahora no nos dice, por lo tanto usamos al 95%, le damos en gráficas 4 en 1, ya lo saben, residuales estandarizados, le damos OK y que nos almacene los residuales y residuales estandarizados para ver si hubo alguna observación inusual. Le vamos a dar OK. Entonces, lo que vamos a obtener aquí es un análisis de varianza y también vamos a revisar los pasos. Bueno, antes de empezar a hacer todo el análisis, quiero que vayamos a estadística y también nos vamos a regresión y le vamos a decir ajuste a la línea de regresión. Entonces, gráfica de ajuste a la línea de regresión. Queremos que nos grafique este problema. Entonces, vamos a decirle que la variable de respuesta es Y y la predictora es X. Nos pregunta qué tipo de regresión queremos hacer. En este momento estamos haciendo la regresión lineal, que es la más sencilla. Dejamos clic ahí. En gráficos le podemos volver a solicitar, si quieren, aquí también nos los da, los gráficos residuales estandarizados 4 en 1. Y en opciones nos va a preguntar, ¿quieren que te haga alguna transformación? En este caso no, porque tenemos una regresión lineal. Solamente que sí le vamos a pedir que nos dé los intervalos de confianza, ojo, nos va a dar los intervalos de confianza de cada punto observado al 95%. Le vamos a decir que sí. Y le vamos a decir, podemos volver a pedirles que nos almacenen los residuales y residuales estandarizados. Ahora no lo queremos y le damos OK. Muy bien, entonces vamos a irnos a esta gráfica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Les pido que la copien y la peguen y vayan a hacer su análisis. Tenemos todos los datos observados. Si se fijan en la hoja de trabajo, tenemos 10 observaciones de temperatura y 10 observaciones de impureza. Entonces aquí vamos a tener en el eje X la temperatura con sus 10 observaciones, son los 10 puntos azules, y cómo se comportan respecto al porcentaje de impureza. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos que la línea recta de esta ecuación calculada es que el porcentaje de impureza Y va a ser igual a 205.5, que sería nuestra beta sub 0 gorrito, menos 1.187, que sería beta sub 1 gorrito o la pendiente muestral por X de temperatura. Y así es como se están comportando los puntos. Y esta línea roja es esta ecuación que estamos obteniendo aquí. ¿Qué significa? Que esa ecuación llegó lo más cerquita posible a cada uno de los puntos y fue una buena ecuación porque hay un buen ajuste de acuerdo a nuestra R cuadrada y R cuadrada ajustada. Eso quiere decir que esto es muy cercano a 1 o al 100%. ¿Sí? Si se fijan, es un buen coeficiente de determinación. Es muy cercano a 1. ¿Qué significa? Que los datos no tienen tanta variabilidad.
Es más, se unen muy cerquita a la línea recta, tienen una tendencia y